y a la aplicación del nuevo reglamento español para temas de consumo humano. Ahora entramos en una sesión igualmente interesante y tiene que ver más con el agua regenerada, con los nuevos retos que nos plantea Europa de cara a los cambios normativos y cómo debemos en España transponer todos esos requerimientos europeos para poder mantener o incluso ampliar la reutilización de aguas regeneradas en agricultura. La metodología que vamos a seguir es una presentación inicial y después vamos a ir incorporando unos ponentes interventores que nos van a dar su aportación sobre ese nuevo reglamento, sobre los retos que se encuentran, pasado, presente y futuro, y también la visión desde el punto de vista del agricultor sobre la realidad y el futuro que tenemos por delante. Vamos a contar inicialmente con la verdad, con una presentación bastante interesante y necesaria, y es que a todos nos expliquen ese nuevo reglamento europeo que nos va a pedir y qué retos vamos a tener que superar. Contamos con Concepción Marcuello, cuando pueda, Concepción va subiendo. Es actualmente coordinadora de área de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Transición Ecológica y estamos desde Canarias, Gobierno de Canarias, los Consejos Insulares de Agua, estamos en total coordinación con el Ministerio para poder ir dando esos pasos de cara a la nueva transposición de ese nuevo reglamento europeo. Muchas gracias, Conchita. Cuando quieras, tomas la palabra. Ah, sí, lo tengo aquí, es verdad. Y por aquí pasa la Vale. Gracias, Baltasar. Y buenos días a todos ustedes. Y bueno, pues pasamos del agua del grifo al agua, a la regeneración de las aguas que son evacuadas por la red de saneamiento. Tenía por aquí unas diapositivitas. A ver si carga. Están, vale. Vale. Bueno, y en esta parte específica vamos a hablar de un instrumento que ya fue un instrumento normativo, que ya fue aprobado en el año 2020 y que es un reglamento, el Reglamento 2020-741 de la Unión Europea relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua para el riego agrícola y su aplicación nacional. Todo esto que voy a contar a partir de ahora está ya en vigor. Es decir, en el momento en que es un reglamento, no es como la directiva de aguas potables, que hay que transponerla. En el Ministerio estamos trabajando pues, con todas las personas implicadas, las comunidades, para transponer esa directiva en forma de Real Decreto, que era lo que se exponía desde la Consejería. Esto es un reglamento y, como tal, tiene ya aplicación automática. Esto está en vigor y otra cuestión que difiere un poco de la directiva de potables es que los plazos de los que nos hemos dotado pues es que son mucho más justos. En el grupo experto de aguas potables se conoce que saben manejar mejor sus inquietudes y sus problemas y hay unos plazos mucho más lejos y bueno, nosotros ya está en vigor y tenemos que tener un plan de gestión, un plan de seguridad de las aguas regeneradas ya, en junio del año que viene. Ahora lo veremos. Bueno, el marco jurídico de la reutilización en España, me permitirá en España, en Canarias, que les voy a contar, ¿no? Llevan un amplio camino recorrido tanto en desalación como en regeneración. Me vais a permitir aquí, me ha gustado mucho la intervención de María Luisa y no tiene nada que ver con la reutilización, pero me van a permitir expresar la importancia que para nosotros tiene la desalación, aunque sea allí en Madrid, ¿no? Y es verdad que yo ahora estoy muy vinculada a los temas internacionales y estamos tratando de hacer una apuesta muy clara por la desalación y por el fomento de los no convencionales, porque creemos que sin desalación no va a haber agua, pero ni en las Canarias, ni en la costa, ni en el mundo, ni en muchas partes del mundo. Así que por mucha apuesta que hagamos por una gestión integrada de los recursos hídricos, por dotarnos de unos instrumentos de planificación adecuados, de unos incentivos económicos que puedan recuperar los servicios, todo eso está muy bien. Y hay que proteger nuestras masas de agua, y hay que proteger la biodiversidad y las fuentes naturales del agua. Todo eso está muy bien y en eso se ha recorrido un camino muy importante gracias pues, a toda esta política verde europea en la que hemos venido trabajando tantos años. Pero es que ahora llega el momento de decir, ¿realmente la gente va a poder beber agua dentro de unos años?
Y esto, a ver, no perdamos el foco y es un problema que está ya, que lo tenemos ya. Así que, bueno, pues mi solidaridad con la desalación en Gran Canaria. Bueno, entonces, en cuanto al marco de la reutilización, ¿de dónde viene, ¿no? El marco normativo? Pues realmente sobre los papeles en la Unión Europea procede del año 91, de la famosa Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, en el que su artículo 12 indicaba que las aguas residuales tratadas se reutilizarán cuando proceda. Realmente el artículo 12 de esta directiva ha tenido muy poquito recorrido desde el año 91 y los esfuerzos por seguir el cumplimiento de esta directiva se han centrado en un problema que era pues, mucho más prioritario y de mayor entidad, que era el control de las aguas residuales de las depuradoras, ¿no? Así que no se ha hecho mucho caso realmente de este artículo 12 y de controlar los volúmenes y las calidades de las aguas regeneradas, y muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dice Europa, ¿no? Y bueno, como no nos lo piden, pues ya no lo pedirán. Y ahora resulta que nos lo van a pedir y casi nadie ha hecho nada en esta materia. La Directiva 2000/60, la famosa Directiva Marco del Agua, pues considera la reutilización como una medida complementaria que permite ganar eficiencia en el uso del agua. Ya une el término de reutilización de agua. Cuando hablo de reutilización de aguas regeneradas, en un tratamiento avanzado respecto de un secundario, ¿no? De aguas regeneradas, entonces, y de una desinfección posterior para poder utilizarla para un uso en concreto. Cuando hablamos de reutilización es eso, a dar un tratamiento específico a las aguas para que puedan ser aptas para un uso determinado. Y entonces la Directiva Marco ya lo une a una medida de eficiencia en el uso del agua. Después, en el año 2015, la Unión Europea publica el primer plan de economía circular para la Unión Europea y ya incluía una medida para regular la reutilización de las aguas. Y fue en el año 2020 cuando por fin se aprobó el reglamento, en el mes de mayo. El proceso de aprobación del reglamento pues, siguió el procedimiento ordinario legislativo del Parlamento Europeo y del Consejo y bueno, pues, hubo todo un debate previo en unos grupos de trabajo específicos y creados pues, para poder desarrollar los anejos de la reutilización. La verdad es que fue un camino muy interesante, puesto porque así como con la potabilización de las aguas ya hay un camino recorrido, una sistematización de cómo proceder de los controles, pues todo este tema de la reutilización pues era un poco, digamos, vamos a decir, relativamente nuevo, ¿no? No tanto, pero bueno, relativamente nuevo en comparación con otros procesos y sí que levantó, bueno, pues una serie de, bueno, pues de entusiasmo por distintos sectores pues para avanzar en la reutilización, para ver qué tipos de controles iban a exigir, bueno, para ver en qué iba evolucionando todo este tema del reglamento. En nuestro marco normativo nacional, pues ya todos sabemos que desde el año 85, que digamos que fue nuestra primera ley de aguas, vamos a llamarla moderna, pues incluía la necesidad ya de establecer las condiciones de la reutilización del agua por el Gobierno y la actual ley de aguas, el texto refundido de la ley de aguas actual, pues en su artículo 109 hereda este principio. En cuanto a los desarrollos reglamentarios que tienen que ver con la reutilización, tenemos la planificación hidrológica. Nosotros cuando hablamos de reutilización y de desalación también, siempre lo hablamos en un contexto de gestión integrada de los recursos hídricos. No nos gusta el enfoque de, bueno, vamos a producir un agua que se la vendemos a un usuario. No nos gusta ese enfoque porque creemos que si queremos tener sostenibilidad en las fuentes de suministro para todos los usos, tenemos que integrar todos los recursos, todo ese mix de recursos que tenemos y gestionarlos como un conjunto. Y eso es un poco el trabajo que estamos haciendo ahora en la Dirección General del Agua. Entonces, bueno, ya en el Real Decreto que indicaba los contenidos de los planes, indicaba pues, que la reutilización forma parte de los balances hídricos que hay que desarrollar para asignar agua a los distintos usuarios. Y cuando se identifica una fuente
de reutilización posible, que son los retornos de las plantas de tratamiento, pues cuando se identifica un retorno que puede ser regenerado para suministrar un uso, pues se incluye como una reserva dentro de lo que es el sistema de asignaciones y reservas y se anota una medida que es dotar de regeneración a esa planta de tratamiento. Esto es un poco cuando hablamos de la integración. Ahí siempre existe la barrera y ya la adelanto pues porque seguro que va a salir en algún momento en alguna pregunta quizá, que es, bueno, ¿quién lo paga? ¿No? ¿Quién paga esto? Pero bueno, esa es una de las barreras, como es, ¿y quién paga pues esto? ¿No? Los nuevos requerimientos que surgen de, de la nueva normativa asociada a los controles. Pues esto es igual, ¿no? Entonces, bien, lo tratamos como un sistema integrado. Lo mismo que las zonas de captación para abastecimiento forman parte de la planificación hidrológica y son objeto de unas medidas necesarias para proteger esa zona de captación, ¿no? Y que no se produzca la contaminación de la zona. Y ya por fin, bueno, pues el reglamento específico es el famoso reglamento 1620 que se aprobó en el año 2007, que establece el marco de la reutilización. Establece unos criterios de control para 5 usos, he puesto ahí 4 porque ahora el quinto ya queda superado por la nueva normativa. Pero bueno, sigue en vigor en cuanto a 4 usos y establece todo un procedimiento de autorización. Yendo ya al 741, como decía, el 1620 ya no vale en cuanto al control para el uso agrario. Y este nuevo reglamento establece también un nuevo marco jurídico. Entonces, estamos en un proceso de solape de marcos jurídicos. Por un lado, el vigente en virtud del 1620 y por otro lado, el vigente en virtud del 741. Y bueno, pues esto es un poco el elementos, vamos, inspiradores, si me permite la expresión, ¿no? Que es, bueno, pues avanzar hacia los objetivos del buen estado de las masas de agua, tener en cuenta que este reglamento no impide el cumplimiento de toda la normativa asociada a la industria alimentaria, a la producción primaria, y luego es un enfoque basado en el plan de gestión del riesgo. Esto es lo que nos está un poco volviendo locos, que tenemos que desarrollar un plan de gestión del riesgo por todos los sistemas de reutilización que tenemos en España, que viene a ser, bueno, no sabemos ni siquiera cuántos vienen a ser, creemos que en el torno unos 400 o 500. El reglamento tiene 15 definiciones en total, que define pues, la autoridad competente, la figura del operador de la instalación de regeneración hasta el punto de cumplimiento, las partes responsables, que son muy importantes, actores muy importantes en el sistema de reutilización, tanto en el proceso administrativo como en el control, los conceptos relativos a la gestión del riesgo, pues lo que venimos hablando esta mañana, identificación de peligros, sucesos peligrosos, evaluación del riesgo, medidas preventivas, barreras adicionales. Y bueno, ¿cuál es el sistema de reutilización? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de toda la infraestructura desde que entra el agua en la depuradora hasta el punto de uso. Eso es el sistema de reutilización. El mismo reglamento, y lo para dejarlo ahí y que no se nos olvide, va a aparecer a lo largo de algunas diapositivas. Todas las especificaciones de este reglamento están explicadas en unas directrices. Es una comunicación de la Comisión que sacó este verano pasado, este año, vamos, en el mes de agosto creo que fue. Y son las directrices para apoyar la aplicación de este reglamento relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua. Entonces, las directrices desarrollan un poco partes del articulado que podrían quedar un poco confusas y sobre todo lo que desarrolla más y a mi juicio bastante bien en cuanto a que pone un poquito de luz, quizá después a lo mejor Celeste no estará tan de acuerdo, pero bueno, por lo menos el desarrollo de las directrices en las que se ha estado trabajando en un grupo específico que ha hecho la Comisión Europea en el que se ha podido apuntar pues todo aquel que le ha querido, que le ha interesado, Estado miembro. Bueno, pues el desarrollo de las directrices nos ha venido un poco para discutir qué era esto de hacer un plan de gestión del riesgo de las aguas regeneradas y ver cómo se traducía en un plan de seguridad de las aguas. Con un éxito
Bueno, ha sido un avance. Entonces, ¿qué es el sistema de reutilización? Pues estos son todas las figuras que aparecen en mi presentación son tomadas de las directrices. Bueno, pues es esto, desde que sale el agua hasta que va al cultivo. Esta figurita la vamos a ver después otra vez repetida, pero era un poco para ilustrar, bueno, pues el punto de entrada, que hablaban de la caracterización del agua bruta, pues aquí igual, la caracterización de las aguas, el punto de entrada, la gestión del riesgo en la planta de tratamiento, en la depuradora, todo el proceso de transporte y almacenamiento de las aguas regeneradas hasta el punto de cumplimiento. El punto de cumplimiento es el punto en el que el operador de la estación regenerada que suministra agua la entrega al siguiente actor. ¿Quién puede ser el siguiente actor? Pues el que transporta el agua, el que la almacena o el que ya directamente la usa. Y aquí es verdad que entramos en toda una casuística local que tiene mucho que ver sobre todo aquí en Canarias, pues cómo se hace todo ese transporte y almacenamiento de las aguas regeneradas para tener en cuenta esta gestión del riesgo en esta zona. Y ya por fin una gestión del riesgo de la zona agraria en el que haya que tener en cuenta pues todas las posibles afecciones al medio ambiente. Bueno, algunos elementos importantes del reglamento pues, en cuanto a la calidad. El operador, la figura esta del operador de la estación regeneradora, que en la nomenclatura nacional estamos acostumbrados a ser el titular de la autorización del vertido o el primer usuario de las aguas tratadas. Bueno, pues estos operadores, en los términos del reglamento, deben velar porque las aguas regeneradas al riego pues, cumplan los requisitos mínimos de calidad que establece el anejo 1 del reglamento. El anejo 1 tiene dos anejos, el 1 es el control y el 2 es los pasos para la gestión del riesgo, que como digo se ha visto mucho avance con la publicación de las directrices. El anexo 1 abarcan elementos microbiológicos y tienen requisitos de control rutinario y de validación. Y luego también este operador de las aguas regeneradas tiene que velar por cualquier otra condición que la autoridad competente le haya impuesto pues, para garantizar la seguridad de las aguas regeneradas a lo largo de todo su proceso de producción y puesta en el punto de entrega, que será el punto de cumplimiento. En anexo 1, las clases de agua regenerada de acuerdo con el control rutinario se han dividido en 4 clases. Es un esquema pues, muy similar al esquema de la ISO, al esquema de la 1620 y se divide entre los tipos de cultivo que se van a regar y el método, las barreras que hay puestas pues, para dar lugar a que este cultivo sea seguro a la hora de su consumo, ¿no? Entonces, se han establecido 4 clases, dependiendo de pues, si los alimentos van a consumirse en fresco, van a consumirse con un tratamiento o con un tratamiento o no se van a consumir crudos. También si son cultivos leñosos, si están en contacto directo están en contacto directo con el agua, en fin, una serie de circunstancias y influidas por una de las principales ya barreras que se identifican, que es el método de riego, ¿no? Si es de riego en el que se produce un contacto directo con el cultivo o existe un riego localizado en el que no hay contacto directo. Para cada una de estas clases se han identificado estos requisitos de calidad de E. coli, la DBO5, los sólidos en suspensión y la turbidez. Para la clase A, la más exigente, veréis que estas clases, digamos, para una similitud entre cultivos y métodos de riego, digamos que las unidades logarítmicas han disminuido como en una unidad, ¿no? Es una unidad más exigente el reglamento nuevo europeo frente a la legislación española, ¿no? De manera que para la clase A veis que estamos en 10
de colis, de BO5 y sólido suspensión, y 5 unidades de turbidez. Para el resto de las clases, pues va siendo el límite en una unidad logarítmica mayor, de analogía con la legislación española y además tiene que cumplir los criterios correspondientes a la directiva, la 91271. Se mantiene el control de la legionela y los nematodos intestinales y ahí podréis ver los criterios para cumplimiento que están especificados en el reglamento, ¿no? Aquí podéis ver, pueden ver las frecuencias de muestreo, también en función de cada una de las clases, y también veis que tiene pues, una mayor exigencia en general frente al reglamento el 1620. Una de las novedades que introduce este reglamento y que ha sido una cuestión que todavía se produce un cierto debate es esto que se denomina el control de validación de las estaciones de regeneración, que este es un control que se realiza solo para la clase A, para garantizar la máxima seguridad en la clase A, que es ese agua que va a estar regando cultivos que se van a consumir en fresco y que entran en contacto directo las aguas con el cultivo. Bueno, pues hay que validar la instalación para saber que tiene una salubridad en cuanto a virus, bacterias y protozoos. De manera que se escogieron después de bastante discusión y debate, porque esto fue objeto de un gran debate por los expertos, cosa que no me pregunten por esto, por favor, porque no les voy a saber contestar. Seguramente el Pino sabrá contestarles a alguno de ellos. Pero bueno, esto fue un debate bastante grande en el cual el control de validación existe la reducción en 5 unidades logarítmicas en colis, en 6 en colífagos, bueno, es toda esta gama de colífagos y luego las esporas como, bueno, el control de las Clostridium perfringens. Bien. Esto se quedó finalmente en la última redacción, en la última versión del reglamento, quedó al final fijado que quedaban exentas de este control de validación, porque ya no es solo cómo se hace esto, ya no es solo que se haga esto, sino cómo se hace. Todavía estamos trabajando en ver cuáles son los métodos utilizados para hacer este tipo de validación. Hay distintos, como 2 grandes escuelas, según nos cuentan los expertos, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final pues quedaban exentas de la obligación aquellas instalaciones que estaban funcionando y cumplían con los requisitos de control en el momento de aprobación del reglamento, ¿no? Este control se realizará siempre que haya una modificación de la instalación que dé lugar a que vaya a producir clase A. Y también, bueno, pues quedó también especificado que si no había una detección que diera lugar a estas reducciones logarítmicas, pues se entendía que ya se cumplía con el control de validación. El reglamento, otra de las cuestiones, yendo un poco al marco jurídico, otra de las cuestiones que regula es la relativa al permiso, ¿no? La producción de aguas regeneradas exigen un permiso. Esto también fue un poco de controversia a la hora de su redacción, puesto que la Comisión Europea, cuando salió este texto, inicialmente entendía esta aproximación a la utilización de las no convencionales en el que yo produzco agua y la vendo. Y ya está. Entonces nosotros decimos, bueno, sí se la vendes, pero si es para riego agrícola se la vas a vender a unos señores que cultivan y que tienen una concesión de agua, porque nosotros lo que hacemos es en la Dirección General del Agua y en las autoridades de Cuenca conceder el derecho al uso privativo de las aguas.
¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos también trabajando en desarrollar estos nuevos permisos a la producción de agua, porque esto sí que es nuevo y novedoso del reglamento. Se requiere un permiso para producir aguas regeneradas que tendrá que tener toda aquella persona, toda aquella parte implicada que produce, transporta, almacena agua. Y el permiso tiene que identificar pues un poco el agua que va a producir, ¿no? La clase de agua que produce, cuáles son sus requisitos mínimos, los volúmenes que va a producir a lo largo del año, que esto realmente forman parte de los condicionados de las propias concesiones de aguas, si lo ven, de las propias concesiones de aguas de los regantes. Pues esta especificación aparecerá en el permiso. El periodo de validez, cuál es el punto de cumplimiento, y tiene que venir con el permiso. Lo que es novedoso es que al permiso hay que adjuntarlo, tiene que venir adjuntado por el plan de seguridad de las aguas, el plan de gestión del riesgo de las aguas regeneradas. De manera que, digamos, el bloque del cual se alimenta toda la producción y uso de agua tiene que venir analizado y previsto en este plan de seguridad de las aguas, ¿no? Y bueno, los permisos se revisarán periódicamente. Ya voy adelantando que en España, ¿cómo estamos adoptando esto? Pues la autoridad competente para emisión del permiso es el organismo de cuenca, la administración hidráulica. Entonces va a tener que, estamos trabajando en desarrollar un procedimiento administrativo para recoger la parte del permiso, esta nueva figura de la autorización, que es como se está denominando. Estamos trabajando en la autorización para producir o transportar, almacenar agua regenerada, y la concesión, ¿no? El permiso constará de esa autorización y la concesión que ya tiene el usuario existente o el nuevo posible usuario. Y entre todas las partes lo que tienen que elaborar es un plan de gestión del riesgo. La autoridad competente, el organismo de cuenca, en cuanto a las comprobaciones del cumplimiento, pues tendrá que verificar como autoridad competente que todo este proceso de producción y uso de las aguas se realiza de manera segura para la salud humana y para el medio ambiente. Para ello, tiene que establecer controles in situ y los datos de seguimiento. Todo esto de acuerdo también a lo que se especifica en el plan de gestión del riesgo, y que el plan de gestión vendrá, como decía, elaborado por todas aquellas partes responsables que son también las autoridades competentes en la materia que es objeto de cada uno de los elementos que componen ese plan de gestión del riesgo, de manera que ese plan tendrá que venir avalado por el propio informe de sanidad, como hasta ahora se hace, así como otros informes de la autoridad ambiental o los informes de las autoridades competentes en el uso, pues cuando sea pertinente. En este caso, el riego, pues de las consejerías correspondientes de Agricultura, ¿no? Y bueno, pues es esto lo que me venía contando, ¿no? Que cómo pues es como la parte nuclear y la que más difícil nos está resultando el poder adaptar este reglamento, que es esta parte de la gestión del riesgo, ¿no? A través de un plan específico, la gestión del riesgo a través de la generación de un plan de gestión del riesgo de las aguas residuales, ¿no? Aquí viene un poco lo que venía diciendo, que tiene que garantizar la seguridad del agua para la salud humana y el medio ambiente. Están implicadas todas las partes responsables, y debe incluir, pues esto, una evaluación del riesgo que tenga en cuenta todos los controles adicionales y todas las medidas preventivas y barreras adicionales que disminuyan el riesgo y den lugar a que ese agua pues se utiliza de forma segura. Estas diapositivas que voy a pasar ahora, repito, es como el flujo de pasos que hay que dar, que las directrices han desarrollado para poder poner un poco de luz en cómo desarrollar este plan de gestión del riesgo, ¿no? Entonces, se han identificado como 4 módulos, 4 partes del trabajo. El módulo 1, que es lo que tenemos, a qué nos enfrentamos. El módulo 2, evaluamos el riesgo del sistema. El módulo 3, controles adicionales. Y el módulo 4, gestión y comunicación.
Como decían con respecto a la nueva directiva de potables, aquí también se hace un énfasis especial en la información y la promoción, difusión de la reutilización como una actividad segura y en la información al ciudadano y en el reporte de los resultados. Es muy importante todo el tema de difusión, comunicación entre los actores y con el resto del exterior del sistema. De manera que en el módulo 1, pues antes de empezar, que es así como lo han titulado, antes de empezar, bueno, pues las directrices han identificado una serie de medidas clave del riesgo, un total de 11 medidas clave del riesgo, que van definiéndose a lo largo de los anejos de estas directrices. Entonces, bueno, pues las medidas claves hay que describir el sistema y definir las partes involucradas, pues a través de la descripción y los actores. Ahí aparece el dibujo del sistema y veis que, bueno, pues los elementos importantes están en negro, en rojito aparecen los actores principales, los trabajadores que también trabajan en la depuradora, porque la depuradora no funciona sola, se conoce y se les olvidó poner. Los agricultores, la comunidad local, bueno, todos los actores importantes. Una segunda parte en el módulo 2 sería la evaluación de los riesgos. Clásico, la clásica, la identificación de los agentes peligrosos, las rutas y objetivos de exposición y la evaluación de los riesgos. Una vez que se ha evaluado el riesgo, identificar si hay que poner un parámetro adicional para asegurar más el agua en función de los sucesos que hay o de los peligros que hay, bien para la salud o para el medio ambiente, y las medidas preventivas que nos permiten minimizar el riesgo y evitar que pues, surjan estos sucesos peligrosos, ¿no? Toda esta parte del módulo 2 está muy relacionada con la legislación ya existente, el propio anejo del reglamento, más toda la legislación existente en materia ambiental y en materia de salud. O sea, que ya estamos muy respaldados por toda la legislación y tampoco hay que hacer grandes cosas nuevas. Pero sí que es verdad que como el plan de gestión es un tema local, un tema en el que se analiza a nivel local, son las comunidades de regantes y el sistema de reutilización los que saben cuáles son los peligros que tienen en sus sistemas. Tal es el caso, por ejemplo, del boro en la desalación. Bueno, pues las comunidades de regantes ya saben qué problemas tienen con sus determinados cultivos y cómo hay que hacer ese seguimiento para hacer frente a esos peligros y minimizarlos, ¿no? Entonces, digamos que esto de la gestión del riesgo no deja de ser la gestión del riesgo que se viene haciendo pues desde siempre, pero ponerla en un papel y explicando, bueno, pues el procedimiento y qué medidas se van a adoptar, ¿no? Es decir, que bueno, digamos que es una parte más clásica que se incluye aquí. ¿Cómo se plantea la evaluación la evaluación del riesgo? Pues también con las clásicas matrices de la evaluación del riesgo cualitativa. Se está empezando a trabajar sobre el cuantitativo. Ya la comisión quería meter evaluación cuantitativa con todos esos modelos tan complejos que requieren tanta información. Bueno, esto lo dejamos para la universidad, que es súper interesante, y yo creo que con el tiempo pues, se irá avanzando sobre esto, pero por ahora nosotros vamos a quedarnos en la evaluación cualitativa para el riesgo sanitario. Bueno, estas matrices que son muy similares a las que se están trabajando en el Real Decreto también en el Real Decreto de Potables, y luego pues el propio anexo 3 también hace un trabajo de cómo se evalúa el riesgo en la parte medioambiental. Y ahí hay un desarrollo que a nosotros nos parece un poco más complejo, puesto que nos parece como más novedoso en cómo evaluar esos riesgos en la matriz medioambiental en cuanto a toda la cadena de identificación de sucesos, de peligros y sucesos peligrosos, las rutas de exposición y los controles. Pero bueno, realmente también conocemos mucho sobre eso, hay mucha legislación y sabemos bien cómo protegernos en la mayoría de los casos contra esto, para evitar la contaminación en el medio ambiente, que tampoco es que estemos aquí descubriendo Marte, ¿no? En cualquier caso, las propias directrices en su anejo 2 pues, explican un poquito cómo se puede hacer la identificación de agentes peligrosos. En su anexo 3 explican cómo desarrollar la evaluación del riesgo. Estas tablas ya avanzan un poco en el cuantitativo.
El control ya está dado por el anexo del reglamento, más los propios controles adicionales que se requieran en función de las especificidades locales del sistema de reutilización. Y las medidas preventivas, pues el propio anexo 4 de las directrices realiza pues toda una descripción de cómo, sobre todo muy basado en la experiencia ya conocida en otros sitios y en la ISO, en la propia ISO de las normas de reutilización, cuál es la efectividad en reducción logarítmica de distintas barreras, ¿no? Entonces, la verdad es que por falta de tiempo no lo he puesto, pero el anexo 4 trae un poco una batalla que cuando salió la primera redacción de la comisión considerábamos muy perdida, que era si no podemos poner barreras adicionales, nos vemos abocados a producir clase A en todos los sistemas de reutilización con el incremento de coste que eso nos supone. Vale, perdona. Bueno, finalmente el control y la gestión y comunicación, pues lo mismo, identifica los sistemas de control de calidad, control medioambiental y los protocolos de comunicación de emergencias y coordinación, que en este último caso la coordinación, bueno, pues especifica un poco pues cómo puede realizarse un protocolo de coordinación en el anexo 5. Estos son los hitos. El 25 de junio entra en vigor. Hay que tener los planes hechos en los sistemas de reutilización y vamos un poquito ya con bastante retraso y nos preocupa mucho. Y bueno, y estamos trabajando ahora con las confederaciones para ver si sus sistemas están realmente cumpliendo. Estamos ahora ya a marchas forzadas viendo sistema con sistema cómo es el grado de cumplimiento y si hay que poner alguna barrera adicional y tratar de solventar, porque nosotros no tenemos esta cultura del SINAC, digamos, de las tablas, del registro, es decir, tenemos que aterrizar y darle un protocolo fácil y efectivo a todo este sistema de evaluación de los riesgos. Y bueno, pues en 2026 se comenzará con el reporte del seguimiento por parte de los países. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Ya para finalizar, pues lo que decía antes, estamos desarrollando procedimientos administrativos para cumplir con el reglamento. Probablemente trabajaremos en una orden ministerial o una instrucción que desarrolle un protocolo para establecer en nuestra condición española y local cómo poner en práctica este marco jurídico. Con el CEDEX, las confederaciones y el Gobierno de Canarias estamos trabajando para ver cómo podemos tener un modelo de plan de seguridad de las aguas que nos permita aplicarlo en tiempo y forma, que nos permita por lo menos comenzar la aplicación. Y bueno, lo que tenemos que hacer es adaptar el actual Real Decreto a las especificaciones de este nuevo marco normativo, que parece que es el que se va a imponer ya para otros posibles usos. Y bueno, y uno de los temas también que estamos discutiendo a través de un proyecto de modificación de la Ley de Aguas que modifica el artículo 109 es el tema de los usos prohibidos y bueno, el tema de cómo evaluar la gestión del riesgo y los informes de las autoridades competentes, por dar así una visión un poco generalizada. Y bueno, pues perdona por el tiempo y gracias. Me siento por aquí. Gracias.